Hola, el tema que vamos a desarrollar es tumores de la vía biliar. A pesar de los avances tecnológicos de los métodos diagnósticos y de las técnicas terapéuticas, el diagnóstico de las neoplasias de la vía biliar todavía es tardío y al momento de realizar el diagnóstico, la mayoría de los tumores son irresecables, lo que conlleva a una baja supervivencia de estos pacientes. Hay que tener en cuenta que en la clasificación histológica de los tumores de la vía biliar, los tumores malignos, la mayoría son adenocarcinoma, mayor a un 95% de los casos. Por lo tanto, cuando estemos frente a un tumor maligno en la vía biliar, casi con seguridad nos estaremos refiriendo a un adenocarcinoma. Y dentro de los adenocarcinomas existen 4 subtipos histológicos, teniendo en cuenta el porcentaje del tumor que está compuesto por tejido glandular. Y la importancia de esto es que se ha encontrado una relación entre el grado histológico y el pronóstico de estos pacientes. También es importante tener en cuenta la patogénesis de la enfermedad. Existen factores de riesgo que favorecen una inflamación crónica de la vía biliar y por lo tanto tienen mayor riesgo de desarrollar un carcinoma. Estos factores de riesgo que hay que conocerlos son la litiasis biliar, la colangitis esclerosante primaria, la vesícula de porcelana, los pólipos mayores a 1 centímetro, los quistes de colédoco, infecciones, tabaquismo, edad y drogas. Son todos factores de riesgo importantes a tener en cuenta, que determinan una inflamación crónica de la vía biliar, y esta inflamación crónica, con el paso de los años, puede traer aparejado algunas mutaciones que provocan luego una displasia epitelial y que puede progresar a un carcinoma. En la presentación clínica y laboratorio hay que tener en cuenta que si el tumor provoca una obstrucción de la vía biliar, el paciente va a tener ictericia, puede tener dolor en el hipocondrio derecho, si el cáncer es avanzado ya puede tener síntomas sistémicos y también puede ser un hallazgo incidental, sobre todo si es el subtipo de colangiocarcinoma que se presenta a nivel del hígado como una lesión focal hepática, de aquel subtipo de colangiocarcinoma periférico. Y en el laboratorio podemos llegar a encontrar un patrón biliar obstructivo con elevación de la bilirruina, de la fosfatasa alcalina, o también marcadores tumorales como el CA19-9 principalmente, y en menor porcentaje de los casos, elevado el CA125 y el CEA. El rol del radiólogo es tener en cuenta cuáles son aquellos pacientes que tienen un factor de riesgo aumentado, que nombramos anteriormente, y a ellos, como por ejemplo la colangitis esclerosante primaria, hacer estudios periódicos como método de vigilancia y tener en cuenta que esos pacientes pueden desarrollar colangiocarcinomas. La idea es tratar de llegar a un diagnóstico más temprano para poder ofrecer un mejor tratamiento para estos pacientes. Una vez realizado el diagnóstico, hacer una correcta estadificación local, ver los ganglios, ver si hay metástasis a distancias y evaluar principalmente cuáles son los criterios de irresecabilidad, porque el mejor tratamiento que podemos ofrecer a estos pacientes va a ser el tratamiento quirúrgico. Por lo tanto, en cada diagnóstico debemos saber si todavía tiene posibilidades o no de este tratamiento. Con fines pedagógicos podemos dividir a las neoplasias de la vía biliar en colangiocarcinomas, los carcinomas de la ampolla y aquellos carcinomas de la vesícula biliar. Hoy nos vamos a dedicar exclusivamente a los colangiocarcinomas. Dentro de los colangiocarcinomas también podemos dividirlos en aquellos colangiocarcinomas que se denominan periféricos o intrahepáticos, los más frecuentes que son los periliares o tumor de Klatskin, y también el colangiocarcinoma que afecta a la vía biliar extrahepática o distal. Es muy importante tener en cuenta que existen diferentes patrones radiológicos de presentación de estos tumores.
Tenemos el tipo exofítico, donde el tumor crece hacia afuera de la vía biliar, y esta es la forma de presentación más típica de los colangiocarcinomas periféricos o intrahepáticos. También está la forma de presentación infiltrativa, que el tumor infiltra tanto la vía biliar como el tejido que lo rodea, y esta es la forma de presentación más típica de los subtipos iliares. Luego está la forma polipoidea, que crece hacia la luz. Es una forma de crecimiento quizás intraductal, que también vamos a ver algunos ejemplos de esto, y es el más frecuentemente que vamos a ver a nivel extrahepático, pero también lo podemos ver intrahepático, así como también iliar. Y luego, por supuesto, una combinación de las tres anteriores como un subtipo de presentación. Dentro de los métodos de diagnóstico hay que tener en cuenta que la ecografía siempre es el primer método para evaluar a un paciente que tiene ictericia, dolor en hipocondrio derecho. Ante la sospecha de cualquier patología de la vía biliar, la ecografía es un excelente método, donde lo que podemos llegar a observar es una dilatación de la vía biliar, en el caso del patrón obstructivo, seguir la vía biliar hasta el sitio de obstrucción, en algunos casos llegar a identificar una masa, en muchos otros casos no. Podemos llegar a ver si existe o no alguna lesión intraductal, infiltrativa o extrahepática. El rol del Doppler no está bien conocido, pero podemos utilizar esta herramienta para evaluar la vascularización del tumor. Y donde menos rédito diagnóstico tiene es en la evaluación de la extensión y resecabilidad local, evaluar eso con la ecografía. Acá vemos unos ejemplos donde podemos ver dilatación de la vía biliar intrahepática de ambos lóbulos, en este caso sin identificar la causa de la obstrucción. Lo que deberíamos ir a ver es cómo está la vía biliar extrahepática y si es normal sospechar que la obstrucción es a nivel iliar, o como en estos otros dos casos, donde vemos también dilatación de la vía biliar intrahepática, y en este caso sí se identifica la masa a nivel iliar, que en algunos casos puede ser hiperecogénica y en otros casos puede ser hipocogénica. Así que el patrón de presentación es variable en ecografía. Con la tomografía y la resonancia también se puede hacer una detección del tumor, confirmar si la sospecha ya es realizada con otro método, evaluar los criterios de resecabilidad y por supuesto hacer la estadificación del tumor. Siempre teniendo en cuenta esto a nivel de los protocolos, es importante hacer un estudio dinámico, multifásico, sin contraste, arterial, venoso, tardío. En lo posible también tratar de realizar una imagen de colangiograma, con la resonancia, una secuencia de colangioresonancia, con la tomografía, si disponemos de equipos volumétricos que puedan hacer adquisiciones volumétricas, utilizar la herramienta de mínima intensidad de proyección, que suele ser útil para ver, y ahora lo vamos a ver con algunos ejemplos, para ver la dilatación de la vía biliar. Comenzamos con los ejemplos, teniendo en cuenta la clasificación. Vamos a comenzar con los intrahepáticos. En este caso, el hallazgo fue incidental. El paciente vino a estudiarse con un protocolo de litiasis renal. Es por eso que tanto la adquisición sin contraste como la adquisición de uroscreción están realizadas en decúbito prono, y donde podemos identificar una lesión focal en el segmento 7, hipodensa, de bordes poco definidos, y que en la fase tardía vemos un realce tenue central. Este paciente se realizó una resonancia magnética. En la resonancia vemos la misma lesión en el mismo segmento que deforma discretamente el contorno hepático, hiperintensa en las secuencias T2, hipointensa en la secuencia T1 y con restricción en la secuencia de difusión. En las secuencias dinámicas vemos que en fase arterial tiene un realce periférico, más marcado en la fase venosa,
Y en la secuencia tardía, que acá lo vemos en un plano coronal, vemos un realce más central. Y este es el patrón de realce típico de los colangiocarcinomas. Un realce periférico temprano y un realce central tardío. Esta es la pieza quirúrgica y el preparado histológico de este colangiocarcinoma intrahepático. También con la tomografía se puede hacer volumetría hepática, que es sumamente importante cuando el tumor es grande y se planea realizar una cirugía hepática mayor, es decir, sacar un lóbulo o un poco más que un lóbulo. Aquí lo importante tener en cuenta es que lo que tiene que quedar tiene que ser lo suficientemente grande para no provocar una insuficiencia hepática postoperatoria. Es por ello que debemos calcular cuál es el volumen del hígado que va a quedar luego de esta cirugía hepática mayor. Con la volumetría hepática entonces se calcula el volumen del tumor, el volumen hepático residual y el volumen hepático funcional. Aquí vemos con algunos colores el tumor en color verde, el lóbulo derecho a resecar con color amarillo y lo que va a quedar en un color lila. Siempre lo que va a quedar, que es el volumen hepático residual, tiene que ser más del 25% del volumen hepático total funcional. Y esta es la pieza quirúrgica del volumen hepático de todo el lóbulo hepático derecho con el tumor resecado. En otros casos, la forma intrahepática se presenta como una masa pero con bordes más mal definidos, como en este caso que vemos un área hipodensa, más marcada en la fase venosa, asociada a dilataciones de algunos conductos hepáticos bien periféricos. Estas son cortes secuenciales, donde el tumor nunca termina de ser una masa bien definida, sino que tiene como un patrón más infiltrativo. También vemos en la secuencia tardía que tiene un realce más central, característico de estos tumores. Así que también, aparte de la lesión focal bien definida, también podemos tener esta forma de presentación de una masa con bordes mal definidos. Otro caso de colangiocarcinoma intrahepático se puede presentar con este patrón radiológico de una única dilatación segmentaria de algunos conductos, que lo vamos a ver en el lóbulo derecho, más precisamente en el segmento 6. El paciente tenía antecedentes de una colecistectomía, por eso vemos los clips quirúrgicos, pero nos llamaba la atención la dilatación focal de esos conductos hepáticos en ese segmento. Estos son cortes secuenciales, además de ver algunos quistes hepáticos. Aquí vemos la herramienta de mínima intensidad de proyección, que se pueden realizar con cortes, tomar un volumen de varios centímetros, 5 o 10 centímetros, y utilizar esta herramienta donde todo lo que es hipodenso queda bien resaltado. Es una herramienta contraria a la herramienta de máxima intensidad de proyección, esta de mínima, donde podemos observar bien destacado la dilatación focal de algunos conductos biliares del segmento 6. Este paciente se complementó con una colangioresonancia. En la colangioresonancia podemos ver la normalidad en la señal y el calibre de la vía biliar extrahepática, del conducto hepático izquierdo, del conducto hepático derecho a nivel iliar, pero una dilatación de los conductos del segmento 6 en correlación con lo que veíamos en la tomografía computada. Y cuando fuimos a observar los cortes morfológicos en secuencia T2, veíamos que dentro de los conductos
existían imágenes de efectos rellenos que seguían el trayecto de estos conductos. Aquí lo vemos, efectos de rellenos intracanaliculares, continuos, y se trata de un subtipo de colangiocarcinoma intrahepático, el intraductal, que el tumor crece por dentro de los conductos sin tener un patrón infiltrativo, sin tener un patrón exofítico. Los subtipos colangiocarcinoma iliares generalmente se presentan con dilatación de la vía biliar en ambos lóbulos, como es este caso de tomografía computada, donde podemos detectar la dilatación de la vía biliar y donde muchas veces el tumor es muy difícil de identificar. Vemos la dilatación de la vía biliar, pero no encontramos la causa, porque quizás son masas muy pequeñas o que no presentan una masa bien definida, identificable por tomografía computada. Este paciente además tenía litiasis vesicular múltiple. Esta es la herramienta de mínima intensidad de proyección, donde se puede apreciar la dilatación de la vía biliar en ambos lóbulos hepáticos. Este es otro caso por resonancia magnética, secuencia T2, donde vemos una dilatación de la vía biliar intrahepática, y a nivel del conducto hepático común veíamos una masa de crecimiento esofágico que comprimía la vía biliar y provocaba la dilatación de la vía biliar a nivel proximal. Este otro caso con tomografía computada, donde vamos a ver una masa de bordes mal definidos, hipodensas a nivel iliar y segmento 4, con marcada dilatación de la vía biliar intrahepática en ambos lóbulos, una atrofia del lóbulo izquierdo, que también es importante también destacar en los informes cuando existe alguna atrofia de algún lóbulo, como en este otro caso con resonancia magnética, donde vemos también una gran masa iliar con compromiso del segmento 4, segmento 3, del lóbulo izquierdo hepático, atrofia del lóbulo izquierdo. Fíjense que en la secuencia T2 se observa una intensidad de señal heterogénea, hipointensa secuencia T1 y sin restricción en la secuencia de difusión. Así que el patrón en la secuencia de difusión va a ser variable. Aparte, este paciente tenía una ascitis severa y una esplenomegalia también muy marcada. Cuando hicimos la secuencia dinámica, observamos el patrón típico de realce de los colangiocarcinomas, con un realce periférico temprano y un realce central más tardío. En este otro caso vemos un colangiocarcinoma que solamente provocaba una dilatación de la vía biliar del lóbulo derecho. Cuando fuimos a observar la colangioresonancia veíamos un defecto de relleno a nivel del conducto hepático derecho y una dilatación proximal de los conductos de ese lóbulo. Y en los cortes finos de la colangioresonancia podíamos observar el patrón infiltrativo combinado con un patrón de crecimiento intracanicular o intraductal hacia nivel proximal, hacia los conductos intrahepáticos y también hacia nivel distal hacia el conducto hepático común. Es importante destacar que los colangiocarcinomas ciliares tienen su propia clasificación de Bismuth-Corlett que tiene implicancias terapéuticas, que de acuerdo a qué conductos están afectados se van a dividir en los tipos 1, 2, 3 y 4. Es importante acá tener en cuenta si está afectado el conducto hepático común o también los conductos hepáticos derecho e izquierdo o ambos,
y eso es sumamente importante para ver cómo va a ser la estrategia terapéutica, sobre todo quirúrgica, para estos pacientes. Aquí vemos otro caso donde vamos a ver una combinación de los patrones infiltrativos y también de crecimiento tipo masa e intraductal, donde vemos que los conductos es una masa iliar y que afecta a los conductos hepáticos derechos que están dilatados, y en el izquierdo existe un crecimiento intraductal y que provoca una atrofia del lóbulo izquierdo. Aquí vemos otro caso también con combinación, un tumor iliar que tiene un crecimiento intraductal en el lado derecho. También la tomografía sirve para evaluar el tratamiento paliativo que tienen muchas veces estos pacientes. Cuando el tumor ya es irresecable y lo que hay que resolver es la obstrucción de la vía biliar, muchas veces lo que se hace es colocar stent en la vía biliar y se puede evaluar su colocación y su funcionabilidad por tomografía octada y tener imágenes como esta para ver si resolvió o no la dilatación de la vía biliar. Vemos este otro caso muy interesante en una paciente joven, donde vemos una gran masa hepática que se había detectado por ecografía unos meses anteriores, y cuando fue a hacerse la resonancia magnética el tumor ya había crecido de tamaño. De 6 centímetros pasó a medir 13 centímetros, se duplicó su tamaño en pocos meses. Una masa voluminosa, principalmente afectando el ilio. Fíjense que también tiene un lóbulo izquierdo de gran tamaño, una masa polilobulada, heterogénea. El patrón en la secuencia de difusión, fíjense que extraño, tiene una restricción en la zona periférica, en cambio la zona central no tiene restricción en la secuencia de difusión. La particularidad que tenía esta paciente es que estaba embarazada, por lo tanto el planteamiento quirúrgico y conducta y manejo de esta paciente fue un caso de discusión. Y el patrón de realce otra vez fue el típico, con un realce periférico temprano en la fase arterial y un realce central progresivo en las secuencias más tardías, con un lavado del realce periférico. Y a nivel de los conductos extrahepáticos, lo que podemos llegar a observar es, como este ejemplo, una dilatación de la vía biliar intrahepática, también de la vía biliar extrahepática, hasta el sitio donde está el tumor, que en este caso se presenta como un engrosamiento de las paredes del colédoco, que provocan un cambio de calibre abrupto por la infiltración a nivel intraductal. Aquí vemos otro caso donde en las secuencias sin contraste y dinámicas podemos ver que las paredes realzan y provocan una estenosis progresiva, a veces abrupta, del colédoco, con la consecuencia de dilatación de la vía biliar extra e intrahepática proximal. La tomografía por emisión de positrones tiene un rol específico en estos tumores, sobre todo teniendo en cuenta que las lesiones son hipermetabólicas, así que se pueden detectar muy bien con estos estudios. Pueden llegar a tener algún tipo de falso positivo en los procesos inflamatorios, falsos negativos cuando el adenocarcinoma es del subtipo mucinoso, pero la principal utilidad del PET-CT es la evaluación de la extensión y también de la residuo. Los diagnósticos diferenciales de los colangiocarcinomas
van a variar de acuerdo a su localización. A nivel intrahepático, por supuesto que hay que diferenciarlo de cualquier otra lesión focal hepática, como puede ser una lesión benigna como una hiperplasia alveolar focal, o un hepatocarcinoma, o metástasis. A nivel iliar hay que tener en cuenta que hay que diferenciar de una estenosis benigna o de una colangitis esclerosante primaria, que el patrón es totalmente diferente en las secuencias de colangioresonancia. Y a nivel extrahepático hay que tener en cuenta diferenciarlo de un cáncer de páncreas o de estenosis benignas. La confirmación diagnóstica es necesaria y se puede realizar con una biopsia percutánea, por econdoscopía y punción, o directamente por una laparoscopía diagnóstica y toma de biopsia. Ese es un algoritmo del manejo de los tumores de la vía biliar cuando existe una sospecha diagnóstica a través de la clínica y laboratorio. Lo primero que hay que realizar es una ecografía como primera línea de screening y ver si está dilatada o no la vía biliar. Si está dilatada la vía biliar, primero que todo hay que descartar causas benignas como por ejemplo la litiasis biliar. Si está descartado eso, se sospecha un colangiocarcinoma y por lo tanto hay que complementar con un estudio de colangioresonancia o de tomografía, idealmente multislice. Cuando con la ecografía vemos que no hay dilatación de la vía biliar, hay que ver si no es el subtipo de masa intrahepática. Si no hay masa, hay que buscar una causa médica de la clínica. Y si hay masa, hay que complementar con una tomografía o con una resonancia en búsqueda del colangiocarcinoma. Una vez realizada el diagnóstico por tomografía o por resonancia, la confirmación diagnóstica es, como dijimos anteriormente, por biopsia, por diferentes métodos. Una vez realizada la confirmación diagnóstica, es importante evaluar la resecabilidad del tumor. Si es resecable, el manejo es quirúrgico. Si no es resecable, se puede hacer neoadjuvancia para luego hacer cirugía, o si directamente no es resecable, se pueden llegar a hacer medidas terapéuticas paliativas como por ejemplo la colocación de stents. El monitoreo del post-tratamiento se puede hacer por tomografía, por resonancia, también por PET, en búsqueda sobre todo de recidiva. Los criterios de resecabilidad hay que tener en cuenta sobre todo el compromiso vascular, que es el criterio más importante. Ver la extensión local, sobre todo si hay afectación ganglionar, lo que contraindicaría resecar un tumor de la vía biliar serían ganglios retroperitoneales y también metástasis a distancia. Esta es la misma clasificación de Bismuth, donde, de acuerdo, teniendo en cuenta cuál es la afectación de los conductos hepáticos, se elige el tipo de cirugía a realizar. En cuanto a cuáles son las tendencias, sobre todo van a estar enfocadas a la citogenética y la biología molecular, que fueron los últimos avances en las últimas décadas. El rol del radiólogo debería estar definido cuál es la implicancia que tienen estos avances moleculares a nivel de las imágenes y sobre todo ver cuáles son las mejoras en los métodos de imágenes que van a venir para tratar de hacer un mejor screening, un diagnóstico más temprano de estos tumores. Muchísimas gracias.